Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio que nos escucha por radio y que también nos ve por internet. Esta tarde, próximos a celebrar el 213 aniversario del inicio de la independencia de México, trataremos un tema vinculado a un alimento propio de nuestro país, y también vamos a aprovechar que hoy se cumplen 25 años de vigencia del proyecto de producción artesanal de frijol municipal en México, que es una metodología de transferencia creada en el campo Cotas. Les platico. Desde 1981, el proyecto internacional ProFrijol de la Agencia de Cooperación Suiza inició operaciones en 11 países de Centroamérica, México y el Caribe a través de los Centros de Investigación Agrícola Nacional para generar mejores variedades que tuvieran amplia adaptación geográfica, que fueran sembradas por agricultores de varios países con la finalidad de aumentar la productividad, contribuir al alivio del hambre y a la pobreza en las comunidades rurales. Después de 22 años, en el año 2003, que llega a su fin el proyecto ProFrijol, la red de centros de investigación de estos 11 países entregaron a los ministerios de Agricultura y a los productores de estos países 90 variedades de frijol altamente productivas que tenían tolerancia a enfermedades muy destructivas como son los virus y los hongos. Para México, entre varias y diferentes variedades, una de ellas para las zonas tropicales fue la negro tropical, precisamente, que actualmente se siembra en México, Cuba y Guatemala. Durante ese tiempo que perduró el proyecto, siempre se vio que el cuello de botella que existía era cómo hacer llegar estas variedades mejoradas de frijol a los productores de estos países, que además estas variedades representarían la mejor forma de producir más. Esto era un desafío. Para 1990, el proyecto ProFrijol incorporó la actividad denominada producción artesanal de semillas de frijol para dar rapidez de tal manera que se solucionara la escasez de producción de semilla de estas variedades, que produjeran más, es decir, más cosechas, y que fuera bajando los niveles de desnutrición en las familias rurales y también de baja rentabilidad. Durante los primeros años, la producción artesanal de frijol con este sistema de ProFrijol presentaba un regular impacto con el uso de estas variedades debido a que los productores eran los que se encargaban de entregar a otros productores la semilla. Esto era muy lento y era muy limitado, y cuando vinieron huracanes, pues imagínate qué pasó, se suspendía por varios años y habría que hacer cambios. Este proyecto es modificado en 1998 por el campo experimental Cotazla de aquí y precisamente en Veracruz, donde involucramos a los ayuntamientos, que como todos saben, pues es una institución local que va a ayudar a sus habitantes, tanto de la zona urbana como de la zona rural, por lo que este modelo cambió de Profrijol Internacional y le pusimos producción de semilla artesanal de frijol municipal, con las ventajas que el ayuntamiento aportaba financiamiento para aumentar la cantidad de semilla y que ésta fuera distribuida en sus municipios a través del personal técnico que estaba en operación, Jorge. Paco, preguntarte sobre estas actividades, ¿se siguen realizando? Es decir, ¿siguen haciendo trabajos en conjunto con los municipios y sobre todo la medición que tengan con con estas iniciativas, estos proyectos que han realizado? ¿Han dado los resultados que ustedes han esperado? Ahí voy para allá. Este proyecto también hay que hacer un reconocimiento, porque si no hubiera sido con la participación y la anuencia de los primeros alcaldes de los ayuntamientos de Veracruz, que en ese entonces era el ingeniero Francisco Ávila, colaborador ahí del grupo de Mar FM en Jamapa, por la doctora Tita Tenorio, familiar de un gran agricultor de ahí de la zona de Jamapa, y en Medellín de Bravo con el licenciado Aquiles Exom, que en paz descanse. Esto ocurre del periodo del 98 al 2000. En ese año se sembraron 250 hectáreas con variedades del campo Cotazla, con este proyecto también que estaba en activo, y con lo que logramos aumentos de más del 100%. Durante los siguientes años y a la fecha, Jorge, se han sumado organismos nacionales y estatales
y más de 100 municipios de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco, así por centros de investigación agrícola de Guatemala y Honduras que lo han replicado. Durante estos 25 años de la aplicación de este modelo artesanal de frijol municipal, el campo Cotazla y la red de colaboradores han monitoreado las variedades, porque es muy importante saber cómo se comportan las variedades, y seguimos sembrando módulos de validación, que son, pues es una forma de explorar cómo se comportan las variedades para que no nos den ninguna sorpresa. Y esto ocurre desde aquí, por decir, desde el puerto de Veracruz hasta lugares muy altos allá por Puebla. Eso nos va a permitir siempre tener un nivel de recomendación específico para cada región ambiental, inclusive hasta para cada productor. Con el proyecto de producción de semilla artesanal de frijol, se han sembrado de acuerdo a nuestros registros, que pues ya difícilmente después le puede seguir uno la pista a las variedades. Llevamos 5.500 hectáreas sembradas por un poco más de 6.500 productores de municipios de diferentes rangos de marginación, que eso es importante mencionarlo, porque hemos mejorado la productividad en promedio en 110% y garantizamos pues de tal manera el 100% de abasto de grano para las familias de los productores participantes. Ahora, si esto lo medimos en algún valor, el impacto económico en base a la producción que se ha tenido de todos los productores es un poco más de $500,000 en términos de producción. Y la rentabilidad económica que los ayuntamientos hacen, pues por cada peso que invierten se generan 6.5 pesos con un gran valor social. Aprovecho para comentarles que en el año 2000 y 2008 el proyecto le fue otorgado distinciones internacionales en Puerto Rico y Costa Rica, precisamente por los logros e impactos que mencioné. Desde que se inició el modelo de frijol municipal en 1998 por el campo Cotazla, este fue evolucionando, es decir, que hoy tenemos un modelo corregido y aumentado con el nombre de Agroinversión Tecnológica Municipal, que responde a necesidades actuales de cada región. Por ejemplo, no solamente ya se promueve la tecnología de frijol, sino de otros cultivos y de otros componentes tecnológicos. A 25 años de iniciado el modelo de producción, que precisamente el día 15 de septiembre es cuando lo iniciamos aquí en Veracruz, pues los objetivos se han cumplido: entregar tecnología a los productores para que cosechen más y se reduzca esta pobreza. Y bueno, y es una forma muy mexicana de celebrar el 15 de septiembre, Jorge. Claro que sí, Paco, y realmente qué bueno que lo monitoreen, es decir, que todo esto se vaya dando un seguimiento, porque pues a todo se le tiene que ir controlando, es decir, todo proyecto que se echa a andar, pues se tiene que revisar y ver si está funcionando o si no está funcionando, ver de qué manera sí puede funcionar, pero lo importante siempre es que los resultados sean positivos, así es que qué bueno que en este caso, a 25 años, estén estos resultados como tal, Paco. Como siempre, felicidades a todos ustedes. Pues igualmente para todos, no solamente colaboraron los alcaldes, hay técnicos de diferentes direcciones de fomento agropecuario y productores que fueron muy claves. Y bueno, concluyo, evolucionar en el campo siempre es lo mejor. Buenas agrotardes. Claro que sí, Paco. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del CAP, del campo experimental Cotlaxla, nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, regresamos.